Hola, hola, te doy la bienvenida a Mis Manos en Voz. Soy Vicky Belaustegui y este es un podcast de Caballo Alado. Un programa donde busco a partir de la palabra y la reflexión tender puentes entre el cielo y la tierra, entre la espiritualidad y la vida cotidiana. Un espacio para conectarnos entre almas, donde mis manos se convierten en voz. Hola, hola, bienvenida, bienvenido a Mis Manos en Voz. Este es el episodio número 53. Supuestamente es un episodio semanal, pero bueno, vengo un poco desfasada con lo semanal. Pero bueno, acá estoy. Mira, te cuento lo que me pasó. Estuve hace media hora, estaba grabando hace media hora haciendo el video y se me cortó. Así que, bueno, a empezar de vuelta. Como tantas veces en la vida, ¿no? Otra vez. Así que bueno, espero que esta vez sea mejor de lo que había hecho los primeros 30 minutos. Antes de empezar con el tema en sí que quiero conversar hoy y compartir, quiero agradecer los que me mandan comentarios y mensajes que me dan como ese aliciente para avanzar y seguir haciendo esta tarea que tiene como fin simplemente abrir las puertas a mi mundo interno, por dónde va mi laboratorio interno, por dónde voy, cómo yo proceso, elaboro, voy avanzando y resolviendo las vicisitudes de la vida, no para enseñar nada ni para dar ninguna clase, sino para compartir con plena transparencia lo que soy y lo que voy haciendo y por si te inspira, porque realmente este camino de despertar, el camino espiritual, es un camino solitario, porque nadie, absolutamente nadie más que vos puede entrar en tu corazón y ser yo, ¿no? Ser este yo. No hay otro yo que vos, no hay otra concepción del yo que la tuya propia. Pero si bien es un camino solitario, estamos todos haciendo este mismo camino. Entonces hay mucha posibilidad de nutrirnos y de inspirarnos y de sumar viendo la experiencia del otro. De hecho, realmente todos nos inspiramos todo el tiempo con otras personas, con otros seres humanos y también con otros seres, ¿no? Con otros seres vivos o seres de otras dimensiones también. Así que bueno, esta es la intención que yo tengo, acompañarte y también a mí me ayuda y me sirve mucho poder poner en palabras, porque a medida que yo hablo me clarifico, entonces tiene un propósito también un poco egoísta, así que te agradezco. Bueno, si estás caminando, haciendo algo en la casa o trabajando o manejando o lo que sea, está bueno estar en compañía, así que bueno, acá estoy para pasar un rato y que este rato sea de utilidad, que no sea un rato de distracción, sino al revés, un rato de concentración que te permita entrar en vos y hacerte preguntas. Esa es la propuesta. ¿Por dónde estoy este tiempo? Quiero empezar primero, bueno, te cuento el tema en general por donde estoy, por donde vengo reflexionando. Un poco el episodio anterior también se trataba de esto, de la mente y del proceso del pensar. Pero voy a contarte una anécdota cotidiana de mi vida que me pasó la semana pasada y después profundizar un poco más en este laboratorio interno sobre el tema de la mente y del pensamiento en el que estoy, con el propósito de que también vos puedas ir haciendo, si te resulta, porque creo que es esencial, el camino de introspección más profunda de cómo estás usando el instrumento de la mente. La mente es el upgrade que tenemos como mamíferos. El uso de la mente es filosa, la mente es un instrumento, es un bisturí, pero si no lo usamos bien, nos hacemos un bloque de cemento que no podemos atravesar, o no diría lastimamos o nos lastimamos, sino que perdemos energía.
En cambio, cuando podemos ir ejercitándonos en el uso de este instrumento tan de alta tecnología, realmente te convertís en un ser inteligente. Inteligente en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Que sabe que realmente puede tener dominio de su brújula de navegación, no sé cómo, dominio real, dirigir la navegación de tu vida hacia donde vos realmente querés y no hacia donde las olas de la vida te van moviendo, ¿no? Entonces, lo que yo voy experimentando es que en la mente hay oro en polvo y nadie nos ha enseñado, bueno, sí, si vas a escritos y la sabiduría antigua está, digamos, se trata de esto, ¿no? De cómo despertar el mago, que es finalmente el uso de la mente. Pero no nos enseñan en el colegio, ni en la vida cotidiana, ni vos prendés la tele y te dan una clase de la mente y de cómo funcionás para poder pensar mejor y elegir mejor tus cosas y con más conciencia. No, esto no funciona así. Tenés que ir a contramano y contracorriente tratando de encontrar lo que vos estás buscando. Bueno, entonces por eso creo que estos espacios son útiles, ¿no? Como acompañándonos. Entonces, que puedas en este rato que estemos, empezar a preguntarte sobre la mente. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿vos pensás o sos pensada? ¿Sos pensado? ¿Los pensamientos que tenés los generás vos a voluntad o te vienen? ¿Cuántos de los pensamientos que aparecen en tu mente son pensamientos dirigidos por tu voluntad superior? O sea, ¿cuántos de los pensamientos que vos, en los cuales tenés ocupada tu mente o que generás todo el tiempo, los querés tener? Cuando te empezás a hacer estas preguntas te querés morir, porque decís, ay, Dios mío, ¿qué es lo que anda dentro de mi cabeza que me piensa? Hay algo que me está pensando, que me tira todo el tiempo, ¡boom! Pensamientos, que esto, que la verdulería, que algo de la infancia, que tengo que ir, dentro de un mes voy de viaje, uy, que tengo, o sea, cualquier cosa te pone, ¿no? Te acordás de un libro, de una película, se te aparecen, ¿qué tengo que voy a hacer de comer? Uy, tengo que ir al supermercado. Batería de pensamientos. ¿Y quién manda que se empiecen a generar? ¿Alguna vez te preguntaste? Bueno, en eso estoy. Y entonces yo hago preguntas a los que están a mi alrededor. Cuando yo estoy haciendo estos cuestionamientos, pregunto, ¿y vos en qué pensás todo el día? ¿Cuáles son tus pensamientos? Bueno, no sé, me dicen como, qué sé yo, pienso, no sé, lo que tengo que hacer, los problemas que tengo que resolver o las situaciones. No, anda más ahondando en el tipo de pensamientos que se producen en tu mente. ¿De qué te están hablando? ¿Quién los origina? ¿No? Cuando uno está como en silencio y después dices, ay, estoy pensando tal cosa. ¿Y de dónde vino ese pensamiento? ¿Te preguntaste? ¿Quién te lo mandó? ¿De dónde? ¿Qué te hizo pensar? Entonces uno puede hacer alguna asociación de causas, de por qué pensé, no sé, mi hermana se está por ir de viaje, por qué pensé mi hermana cuando estaba almorzando, por qué hice una asociación con la comida y que hablamos de la comida, si te vas a España estaba comiendo tortilla y entonces hice esa asociación y entonces me vino el pensamiento de mi hermana, por poner un ejemplo, ¿no? Pero yo no quería generar ese pensamiento, me vino. ¿Entendés la diferencia? Me vino y me invadió mi cuerpo mental y se adueña de mi instrumento y me piensa. Entonces yo puedo construir algo lindo si quiero. Ay, qué lindo. Pienso en mi hermana, le mando buena onda o hablo de mi hermana, del viaje. Pero yo no generé voluntariamente, mi yo mayor, no generé ese pensamiento. Fue automático. ¿Se entiende? Yo termino dedicando mi vida a baterías de pensamientos que yo no
estoy eligiendo a voluntad. Soy pensada y no pienso, ¿no? Entonces, yo puedo hacer con el pensamiento que me viene algo constructivo, pero ahí no es el punto que yo quiero ir, sino el punto que quiero ir es ¿quién te puso ese pensamiento adelante? Vos estás construyendo a partir de algo que alguien, que no es alguien, sino es algo que es un mecanismo automático, te puso ese pensamiento. Entonces vos siempre estás atrapada en el manejo de que algo que no sabes quién es, fantasmagórico, te maneja. Maneja tu manera de pensar, maneja tu tiempo, maneja en qué pones tu energía, en qué pones tus recursos, finalmente en qué pones tu vida. O sea, no es solamente en lo que yo pienso como un acto sin sentido y sin ningún costo. Hay una ley en la ciencia espiritual, que yo he hecho algunos podcasts de esto, pero que la energía sigue el pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que todo mi sistema energético se organiza atrás de una forma mental, atrás de una idea. Entonces, si yo la forma mental no la elijo a conciencia, todo lo que viene después tampoco lo elijo a conciencia. Aunque me acomode y diga, bueno, no está tan mal charlar de mi hermana o de fulanita o menganito o de las cosas que tengo que hacer o resolver. Pero esa no es la pregunta es, ¿yo lo elegí? ¿Quién me lo puso acá? Porque cuando empezás a poner atención, y te invito a que empieces a poner atención en qué pensás. ¿Qué pensás todo el tiempo? ¿Vas manejando? ¿Qué pensás? ¿Qué vienen? ¿Qué pensamientos vienen? Empezá a hacer una investigación científica sobre tus pensamientos y vas a ver la cantidad de energía que se pierde. Porque la energía sigue el pensamiento. Si el pensamiento es múltiple y hay miles de variables que salen en distintas direcciones, de pensamientos inconexos, que van y vienen del pasado al futuro, al presente, la energía hace lo mismo. Entonces tu energía vital está completamente dispersa. Vos estás tratando de lograr algo, de concentrarte para hacer de tu vida algo con más sentido, más efectiva, más eficiente, que te sientas mejor, más pleno, pero si tus pensamientos andan por cualquier lado o se disparan de manera automática, tu energía va a seguirlos. Por lo tanto, tendrás menos energía disponible para aquella pequeñísima fracción que elegís conscientemente. Por eso se hace tan importante poner foco en cómo yo estoy usando este instrumento que tengo, que por eso yo digo que es de altísima tecnología. Es realmente el upgrade. Tenemos un instrumento que si lo sabemos manejar, nadie puede dominarte. Nadie puede implantarte un pensamiento si vos sos consciente de dónde está tu mente y para qué la estás usando. Entonces nunca vas a repetir algo que escuchaste, que lo tomaste como cierto y lo haces propio porque te viene, como ya lo tomaste en tu campo inconsciente, lo repetís y lo haces propio. No, todo pensamiento que forme parte de tu campo mental debería pasar por tu propio filtro de conciencia. Esa es la tarea, ¿no? Ese es correr el velo. Entonces yo no me voy a creer, ahora voy a esto, ¿no? No me voy a creer nada que me implanten, porque eso se hace, implantar pensamientos es como cuando vos implantás plantines en la huerta. Plantás plantines y si el terreno está propicio, crecen. El terreno propicio, ¿qué sería el equivalente a la tierra de la huerta? Una mente que no tiene nadie que la controle. Entonces se siembra ahí lo que esté alrededor, se siembra. Yo me señalo la cabeza, pero el campo mental no está solo en la cabeza, ¿no? La cabeza es solamente el órgano del cerebro, es como el router que capta. Pero el campo mental está, incluso para mí, lo siento, digamos, como forma parte de todo mi aura, ¿no? Forma parte del aura, de toda como mi envoltura sutil. Pero bueno, entonces, si yo soy capaz de desarmar y purgar esta tierra de la huerta, justo porque le estoy mirando a la huerta, entonces me viene bien para hacer la analogía, no hay ningún cascote, no hay ningún yuyo, ningún pensamiento, que yo no hay ninguna planta que no planté.
Yo no quiero que crezca nada que yo no sepa que está en la huerta. No voy a poner ahí yuyos en la huerta. Quiero poner lo que yo quiero, ¿no? Los tomates, las zanahorias, la remolacha, las verduras que yo elijo, no los que me ponen o me caen. Y me ponen y me caen, hay una gran variedad, ¿no? De quién te pone pensamientos. Hay un montón de pensamientos que uno toma de manera pasiva, como que los tomás, nadie te los implanta, pero vos los tomás, ¿no? Los tomás por estos mecanismos de querer parecerte al otro, del querer pertenecer, por esta cosa de esta analogía. Entonces empiezo a tomar pensamientos desde las ideas de cómo tienen que hacer las cosas para poder, entonces pienso lo mismo que mi mamá, pienso lo mismo que mi papá, que mis hijos, que mi familia, que mis amigos, pienso lo mismo en el sentido de que esto es parte de lo mío, yo ni me lo cuestioné, ¿no? Otros pensamientos que te los ponen a propósito, o sea que son pensamientos que vos ves que empiezan a dar vuelta en el campo mental colectivo, que aparecen en los medios, en las redes, que de pronto aparecen temas colectivos que son de pronto, pero esto ha pasado siempre en los medios de comunicación. De pronto, no sé, había... siempre con temas drásticos, ¿no? Pero de pronto había, qué sé yo, no quiero nombrar cosas que remitan a dolores de alguien que pueda sentir en resonancia lo que digo, pero para poner un ejemplo, robos de encapuchados, voy a poner, ¿no? Entonces de pronto había robos de encapuchados en todos lados, de pronto aparecían encapuchados robando por todos lados, de pronto era el hombre araña. Y aparecían los chorros que se trepaban en los balcones. Y decís, ¿pero qué pasó? ¿Se contagian los chorros? ¿O qué pasa acá? Pero, ¿cuántos nos preguntamos eso? La gran mayoría toma eso, no se lo cuestiona y lo planta en la huerta. Y eso crece. Y si crece eso, no crece lo que vos querés que crezca, ¿no? Entonces, si vos querés que crezca eso, bueno, macanudo. Pero si vos no pones atención, después te vas a encontrar con problemas porque vas a decir... Mi vida no tiene sentido, no me salen las cosas que quiero, no sé cómo hacer, estoy bloqueada, estoy angustiada, no puedo avanzar, siempre me pasa lo mismo. Bueno, es que no, si no ponemos conciencia siempre nos va a pasar lo mismo. No, se nos implantan pensamientos o se nos quedan ahí semillas que vuelan y se nos quedan, las dejamos y no cuidamos a ver qué realmente hay en nuestra huerta mental, ¿no? Entonces, necesitamos con mucho cuidado empezar a filtrar, a estudiar, a analizar en qué anda tu mente, en qué anda la mente. Porque nosotros todo se basa en el pensamiento, todo nace en el pensamiento. Y si el pensamiento está errado o no es propio, quiere decir que no está en consonancia con lo que mi ser interno me pide, o sea, está en disonancia, me va a hacer ruido, entonces crearé algo distinto a lo que mi ser interno está buscando. Pero ¿quién tiene la culpa o la responsabilidad? Yo misma, porque yo dejo que en mi sistema mental funcionen y crezcan pensamientos que yo no soy consciente que los tengo. Entonces requiero empezar a profundizar con más cuidado lo que hay en mi mente si realmente quiero avanzar en el camino de la liberación, de ser libre en el sentido profundo de la palabra, donde vos no hay pensamientos ni motivaciones, ni siquiera, no te hablo de pensamientos que te ponen, sino pensamientos del yo inferior o del ego que te dominan y te motivan, pero en realidad no son pensamientos o no son anhelos del alma. Y lo que sucede con eso es que cuando vos vas avanzando hacia pensamientos egoístas en el sentido de la personalidad, en el sentido que buscan solamente el bienestar individual o el éxito individual, llegás ahí, llegás a ese éxito y tarde o temprano, depende del tiempo que te lleve, ¿no? Pero tarde o temprano eso te resulta insuficiente. Vas a necesitar algo más, ¿no?
Entonces, sabiendo que es así, más vale no voy a ir, más vale voy antes de tiempo, empiezo a elaborar y conocer mi instrumento antes de chocarme con la pared y tener que buscar otro camino. Más vale si ya veo, esa es una función que tiene la mente, la de anticipación. Si yo puedo hacer el recorrido usando mi imaginación, de que si yo voy por este camino, como ya experimenté, me voy a chocar con una pared, entonces me conviene elegir, ¿no? Elegir lo que yo quiero hacer. Para elegir lo que yo quiero hacer necesito poner conciencia. Y entonces, porque ahora te voy a contar una anécdota, no me olvidé de la anécdota, pero lo que te voy a contar es que porque no todo lo que pensamos y muchas veces hay información que es errónea. Entonces, que no sabemos el origen, ¿no? No sabemos cuál es la motivación, desde dónde viene lo que pensamos. Entonces los pensamientos, si bien pueden originarse en una idea o en un propósito benévolo, o sea, que tienda a la unión, sería benévolo, ¿no? Lo otro sería no malévolo, sino que tiende a la desunión, a la separación, ¿no? Que sería tiende a la multiplicación de egos y no a la reunión de almas, que es el pensamiento benévolo o la energía que reúne, ¿no? Entonces, si mi pensamiento, me perdí, perdón, me perdí con la anécdota, porque esto en que en el pensamiento a veces, yo no sé muy bien la raíz o el origen del pensamiento, no sé si se funda de dónde, si está teñido o distorsionado de su propósito original o realmente es lo que se propone ser desde el origen, porque el pensamiento base de una idea que vos tengas puede ser buena, puede ser benévola, pero puede estar muy distorsionado por el ego, entonces puede estar confuso. Por eso necesitamos poder distinguir los pensamientos y clarificar, ¿este es un pensamiento correcto o este es un pensamiento incorrecto? No me refiero a moral, ¿no? Si está bien o está mal en términos morales, sino si es un pensamiento correcto por cuanto te lleva a la reunión del alma o a lo benévolo, ¿no? O al bien mayor. Si une, o para hacerlo corto sería si une o desune, ¿no? Si separa o unifica. Y entonces te voy a contar la anécdota. Hace una semana habíamos salido a una fiesta con mi marido y estaba acá en casa Juan, mi segundo hijo, que hacía un asado con sus amigos, ¿no? Y bueno, nosotros volvimos como a las 3 de la mañana y justo estaba muy húmedo y vemos que había unas huellas de pasto, así cuando se pasa un auto que ves en el pasto perfectamente las huellas, y por un lugar que no hay huellas o sea, es por el parque, y vemos el estacionamiento que no estaba el auto de mi marido, o sea que Juan se había ido, así que estacionamos nosotros y dijimos, uy, Juan salió, después de hacer un asado, tomar, pero es como, bueno, entonces veníamos caminando hasta acá, hablando de que Juan había salido en el auto de mi marido, que, bueno, que le vaya bien, ¿no? Entonces que se lo encomiendo a los ángeles, pero diciendo, bueno, Juan salió. A la mañana siguiente, lo primero que yo hago cuando me levanto es ver si había vuelto, sí, bueno, estaba el auto, qué suerte. Mi marido también, cuando se levanta, ve el auto, listo. Cuando se levanta Juan, ¿saliste anoche? No. ¿Cómo no? Si el auto no estaba cuando nosotros llegamos. No, sí, no salí, me quedé acá. No, Juan, le decimos, o alguno de tus amigos lo corrió o algo, porque cuando nosotros llegamos no estaba el auto en el estacionamiento. Bueno, ahí se empieza a dar un intercambio con Juan, una discusión, pero era como casi graciosa, porque nosotros le decíamos que el auto no estaba, y él nos decía que no, él no había salido, no sé qué habrá pasado con el auto, pero yo no salí. Y no, Juan, pero ¿quién lo va a agarrar? ¿No lo va a agarrar a alguno de tus amigos? Bueno,
Entonces nos íbamos a almorzar a otro lado, entonces mientras tanto Juan trataba de preguntarle a sus amigos, ¿no? Y entonces a fulanito le preguntaba, no, dice uno, tu auto no estaba cuando yo me fui. ¿No ves? Digo yo, que no estaba el auto. Ah, no, dice tu auto, el auto de Kiko sí estaba. Bueno, no, entonces, no, el auto estaba. No, yo cuando me fui el auto estaba. Bueno, el último que se había ido de los amigos de Juan todavía estaba durmiendo, pero bueno, entre todo el almuerzo nosotros decíamos, no, Juan, acá hay algo raro, porque nosotros juramos que el auto, cuando nosotros llegamos, el auto no estaba. Estaba vacío, estacionamos mi auto al lado del espacio donde va el auto de mi marido y estaba vacío. Bueno, misterio, ¿viste? Cuando decís, no puede ser, ¿qué está pasando? Bueno, y le pregunta a otro, el último que se había ido, uno dice, no, si yo salí para... ¿Y quién salió? Anduvo por el pasto, como que no entendíamos las huellas del pasto. Entonces, bueno, viene la explicación porque uno salió, dio la vuelta por ahí, salió por ese lugar en lugar de por el camino. Bueno, listo, ahí eso ya estaba resuelto. Pero lo del auto, y entonces el último que se había ido dice, no, cuando yo me fui, el auto estaba. Bueno, nosotros, mi marido y yo, los dos, realmente completamente convencidos, yo te aseguro que el auto no estaba. Y ponía las manos en el fuego, y te decía, no, el auto no está. Y no estaba. Y cuando decís, bueno, hay 4 personas que mi hijo y otros 3 de sus amigos que dicen que cuando ellos se fueron el auto estaba, ¿será que nosotros 2 estamos equivocados en lo que creemos que vimos? No, me decía mi marido, no, yo no estoy equivocado, es lo que te aseguro que el auto no estaba. Y yo decía, sí, pero esto pasó ayer, anoche, hace escasas horas. Imagínate que uno hace esto con cualquier historia o situación de tu vida. Imagínate si te remontás a tu infancia, que vos jurás que viviste tal situación, que pasó, no que viviste, que pasó tal situación, y otro te dice, no pasó eso. Y te peleas con, sí, pasó esto era así, yo viví una infancia de esta manera, mis padres conmigo, el típico relato entre hermanos que uno parece que se criaron en familias diferentes, ¿no? Pero la discusión es cuando uno dice, esto fue así. Pero realmente lo que nos pasó con el tema del auto, para mí fue un bombazo a la mente, al decir, ojo, porque mirá cuántas otras veces vos realmente estás convencida de lo que estás diciendo, de que lo que vos estás diciendo es así. O sea, no que lo sentís así, sino que es así, que es muy diferente, ¿no? Porque yo puedo decir, yo realmente sentí cuando me bajé que no estaba el auto. Pero bueno, sí, si todos me dicen que sí, será que yo me equivoqué, pero no me salió fácil, Fue después de mucho intento, decir, no puede ser, hasta que me sentí como atrapada y decir, bueno, no, evidentemente la que está equivocada soy yo, porque si todos dicen que el auto estaba, no, pero te aseguro que yo yo voy en mi memoria a ese momento y veo el garage vacío. Y decís, ¿qué pasó? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo yo puedo estar tan convencida de algo que no fue? Me lo inventé, pero bueno, yo podría haber sido yo sola, ¿no? Pero éramos 2, lo que agravaba, hacía más increíble todavía, ¿no? Este traspié de la mente, que decís, ¿realmente nos creamos, nos inventamos? O haces alguna asociación y te pone el cerebro adelante tuyo una diapositiva de algo que fue en algún momento y te lo pone en esa situación, porque ya seguramente nosotros habríamos hecho la asociación de que iba a salir después del asado, no sé, no conozco los vericuetos de mi mente, aún, todos, ¿no? Pero, uy, Dios, digo, qué horror, cómo se meten en mí pensamientos donde a mí me hacen plantar con firmeza que no son real. No es lo que pasó. Y entonces ahí claramente se te cae un montón de el Jenga, ¿no? Se te cae todo lo que vos tenés construido en torno a
a los recuerdos y a la memoria. Y entonces no fue como vos tenés el recuerdo, lo viviste así, que es diferente. Entonces ahí hay dos cosas que me vienen. Una es, primero, si yo sé que mi mente hace estas cosas, que no sé cuál es el mecanismo y todo, ya lo iremos estudiando, ya iremos conociendo cada vez más de cómo funciona nuestro proceso del pensar, pero si la mente es capaz de ponerme ante mí imágenes o situaciones que no están sucediendo en ese momento y yo los tomo como real, y yo me considero una persona bastante sana mentalmente, como no creo que estoy inventando cosas, pero por suerte estaba además mi marido, porque si no podría ser yo la loca, que eso tengo todos los números, pero estaba él también. Entonces, bueno, entre lo que yo realmente estoy segura que fue y lo que fue, hay un gran margen de error. Gran margen de error. Entonces, primer aprendizaje, no te cases con lo que vos crees que es o con lo que crees que fue. Porque probablemente haya cosas que no hayan sido así, como vos te las recordás. Y esto abre un mundo inmenso de posibilidades para la sanación. Porque yo donde sí puedo mirar, que esta es la segunda cosa, es cómo yo guardé mis recuerdos o mis memorias, lo que yo sentí, como yo estaba en ese momento, cómo sentí, guardé el recuerdo. Entonces, no sé, no fue consciente lo que yo sentí en ese momento cuando me bajé y no vi que estaba el auto de mi marido, o sea, vi que no estaba el auto. Pero seguramente, estoy elucubrando y haciendo suposiciones, pero seguramente yo habría hecho asociaciones de que, uy, Juan salió, qué peligro, me da miedo, sale de noche, bla, 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 y llegó y, no sé, yo no vi el auto, como encontrando corroborar en la realidad lo que yo estoy pensando, que eso lo hacemos todo el tiempo, buscar corroborar en la realidad mis propios pensamientos, ¿no? Bueno, y la segunda cosa, o sea, esto es, como yo tengo injerencia sobre cómo guardo lo que yo sentí, cómo guardo mis memorias, entonces, si solamente yo puedo ahí accionar sobre mí, porque yo fui la que guardé, no sé lo que pasó realmente no lo puedo modificar, ¿no? No puedo ir al pasado y modificar los hechos, porque esta experiencia, esta anécdota que yo te cuento, significa que para el cerebro los hechos no son tan importantes. Es más importante cómo yo vivo los hechos que los hechos en sí. Entonces, es mucho más fácil el proceso de sanar, porque si yo tuviera que volver al pasado, ahí sí tengo que encontrar la cápsula que me lleve a volver al futuro, a volver al pasado, volver al futuro, ¿no? A poder andar en el intertemporal. Pero no necesito hacer nada con los hechos del pasado, sí con lo que yo sentí, ¿no? Entonces ahí me abre un mundo de posibilidades internas de trabajo personal sobre cómo yo he guardado las memorias o los registros. Y no te hablo solamente de alguna situación traumática o dolorosa, donde eso también está muy estudiado ya con el tema del trauma y todo, de que cómo yo guardo ese registro, esa memoria en mi cuerpo y en mi órgano de la memoria, sino en pequeñas cosas, míralo, ¿no? En cualquier situación, discusión, situaciones de desafío, de conflictos, dificultades que hayas tenido, andate hace un rato, hace un día, hace dos, hace un mes, hace 2 meses, acá, ¿no? Los más recientes, lo guardaste como en función del color emocional en el que estabas. Pero como no estoy consciente, no sé, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiaría tu percepción de las cosas que te han pasado si decís, bueno,
no fueron así, tan así como yo las recuerdo. ¿Podemos dar otra posibilidad a que los recuerdos que yo tengo no sean tan fieles? Respeto cómo yo me sentí, pero separo, ¿no? Yo me sentí así, bueno, puedo trabajar sobre eso. Pero sobre el hecho, entonces ya el otro, que me trae, en este caso era Juan y sus amigos, que me decían que lo que yo decía no había existido, que me trae el contrapunto, el otro deja de ser importante, porque en realidad ya no se trata de discutir el hecho, es irrelevante para la mente el hecho. Lo que es relevante es cómo yo lo guardé, ¿no? Y si yo me doy cuenta que eso es flexible, que es irrelevante, que lo puedo modificar, tengo un camino ampliadísimo de autogobierno, ¿no? de cómo, qué sigo haciendo con esos pensamientos, porque o no te ha pasado, o por lo menos a mí me ha pasado últimamente, por eso estoy tan pensando sobre el tema de la mente, que de pronto te agarran pensamientos y empezás a pensar y vos te lo querés sacar y volvés a pensar sobre eso. Tuviste una discusión o alguien te hizo algún comentario, te hizo una crítica, un juicio, te contestó mal y bueno, vos te enojaste, te fuiste de ahí y te vuelve otra vez ese pensamiento y seguís dando vuelta y seguís ahondando. Bueno, y ya cuando empezás a tener conciencia de lo que estás pensando, decís, bueno, basta de pensar esto, no quiero pensar más, pero te vas a bañar y vuelve otra vez el pensamiento. Y entonces te estás cocinando y decís, wow, por Dios, basta, ¿cómo hago para dominar esto? ¿Quién maneja mi mente? ¿No? Quiero cortar este pensamiento, no quiero seguir dando vueltas porque yo me doy cuenta que en la medida en que vos seguís ahondando en ese pensamiento repetitivo, circular una y otra vez, lo único que haces es huella neuronal, o sea, que te haces una panamericana en tu sistema de pensamiento y entonces vas facilísimo por ahí, estás como automatizando la corriente de ese pensamiento y entonces va a ser más difícil pararla, ¿no? Entonces cuanto yo más antes tenga conciencia de que esto está pasando en mi instrumento, antes lo puedo frenar y reconsiderar y corregir, ¿no? Pero esto me pasó mucho tiempo en estos días que tuve algunas situaciones así intensas, sobre todo me pasó esto de tener agresiones, de recibir algunas agresiones o injusticias desde mi punto de vista. Y entonces no paraba de machacarme, que yo tenía razón y que así era y que esto, y entonces encontraba todos los justificativos de mi manera de ver. Pero esto del auto me muestra, a ver, para un poquito, hay un montón de otras maneras de ver y la que vos ves es una y no hay una correcta, es una construcción. Entonces eso te baja automáticamente la intensidad y te permite correrte un poco de ese loop donde quedás como enganchado, ¿viste? Como el hámster en la rueda, que no podés salir y ese pensamiento te persigue. ¿O no te pasa que tenés algunos pensamientos repetitivos de cualquier historia? No tiene que ser una cosa ni muy relevante ni muy trascendente. Puede, pero también puede ser cualquier pavada o cualquier situación más o menos importante, pero sin mucha importancia para la vida del alma, que te domine. O, qué sé yo, otras cosas cotidianas que hay, el parquero, o la chica de la limpieza que me ayuda en tal lugar, no viene, no está, o mis empleados, o el cliente me hizo tal cosa, y das vuelta, o me dejaron plantada, o mis amigas, mis amigos hicieron esto, tomaron esta actitud y me dejaron de lado, te das vueltas sobre ese pensamiento y de pronto se hace enorme y la energía sigue el pensamiento. Entonces, ¿qué significa eso? Que después cualquier emoción y acción que devenga automáticamente de ese pensamiento será ratificando ese pensamiento. Me dejan de lado, esto no me funciona, yo no puedo, esto no lo puedo manejar, que es pensamientos que a mí me vienen mucho acá en mi casa, que decís, bueno, esto basta, yo no lo puedo manejar, me lleva mucha energía, quiero dejar todo.
así, abandonar, irme a vivir en una casuchita por ahí, bueno. Es como un pensamiento que es como una vía de escape por la tangente, que es como que te engolosinás vos misma, pero en el fondo te estás embarrando, o sea, te da placer ese tipo de pensamientos, como te descargas un estado de tensión, pero a la vez estás cavando tu propia fosa, digamos, en términos energéticos, porque te estás reafirmando el camino justamente del que vos te querés ir, ¿no? O querés correrte porque no te gusta. Así que, bueno, esta anécdota del auto nos trajo mucha atención sobre no todo lo que vos creés es. Ya con eso, que podamos poner esa duda. Pero ojo, porque no es porque tomarlo en cuanto yo quiero avanzar en algo y empiezo a dudar, no te hablo de esa duda, sino en esos pensamientos que vos tenés o creencias que tenés a rajatabla, que esto se hace así y no se hace de otra manera, o esto fue así. Ponerle un viso de duda, a ver qué pasa. ¿Habrá sido así? ¿Y qué cambia conmigo de mí si esto fue distinto? ¿Qué pasaría? ¿Y cómo me deja con la otra persona o con las otras o con la situación? ¿Qué puedo registrar? Y te aseguro que hay un movimiento, hay algo que se empieza a mostrar de una manera diferente. Parte de las preguntas sobre el pensamiento, si pensás o sos pensado, ¿no? Esto que ya no me acuerdo si te la hice al principio, pero te la vuelvo a decir porque es una pregunta que necesitamos hacérnosla todo el tiempo. ¿En qué estás pensando? ¿En qué pensás? ¿En qué pensás cuando pensás? Empezá a registrar, toma nota, tomate 3 días de práctica y ¿en qué pensás? En los momentos en que aparentemente no estás pensando en nada, ahí es donde hay más información, donde tenés papita para el loro, como se dice en el campo, donde ahí hay alimento para tu trabajo personal. ¿Por qué? Porque vas a poder ir desatando esos nudos que no sabes que tenés. No sabes que tenés. Y otra vez, todos esos nudos que tenemos atados arrastran una corriente de energía vital. Significa que, otra vez, no está para lo que yo la tengo disponible. Así que te dejo esa pregunta como propuesta, ¿no? Y me encantaría que me puedas comentar y anotá en qué estás pensando. Voy a hacer otro podcast, el próximo, si puedo, sobre lo que yo estoy pensando todo el tiempo y a dónde va mi mente. Ahí te empezás a dar cuenta que hay ciertas cosas, ciertos patrones o cierta energía a la cual uno cede más fácilmente. Vos pensarás en algunos, yo pienso en otros y otro pensará en otros. Seguí haciendo preguntas como los chiquitos cuando te pregunté en la etapa del ¿y por qué? ¿Y por qué? Que le respondes y te vuelven a decir ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Seguí preguntándote, no te quedes con la primera respuesta que te dé sobre en qué pensás. ¿Y qué más? ¿Y qué hay atrás de ese pensamiento? Estoy pensando sobre las cosas que tengo que hacer. ¿Y desde qué lugar pensás las cosas que tenés que hacer? ¿Y por qué crees que pasa si no las haces? ¿Y con quién querés cumplir? ¿Y atrás de qué estás yendo? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Entendés? Hacete esas preguntas, como acorralate un poquito a preguntas a tu yo inferior, amorosamente, pero para, tratar de ver qué contenido, qué color de la sustancia mental está tiñendo tu vida en este momento, si es la que vos querés. ¿Por qué? Porque cuando empezás a darte cuenta que ahí en este instrumento, como yo te decía hoy, es un bisturí. ¡Wow! Yo tengo un bisturí, lo quiero usar para realmente hacer cirugía. No quiero agarrar un cuchillo que no corta. Quiero un bisturí, porque el cuchillo que no corta lastima, se tarda,
¿viste? Si tenés que hacer una decisión o hacer un corte, es desprolijo, no, ¿viste? No podés hacer precisa el movimiento. Yo prefiero aprender a usar el bisturí, porque la mente es como un bisturí, digo, porque cuando en la medida en que vos empezás a darte cuenta lo dispersa que está tu mente, el paso siguiente es empezar a reunirte, empezar a decir, no, yo no quiero pensar en la discusión que tuve, ya, basta, no quiero pensar en esta situación, no quiero pensar en este comentario que me hicieron, basta, no quiero más pensar en eso, no quiero pensar en lo que tengo que hacer la semana que viene, no, quiero pensar en esto, estoy ahora acá leyendo este libro, quiero concentrarme en este libro que estoy buscando acá, las respuestas que necesito en este momento, pero cuando te pones a leer, tu mente se te va, ay, mi hermana se va de viaje, o se va, uy, me voy a la verdulería que tengo que hacer, o uy, tengo que llamar al pintor, uy. Bueno, todo esto te empieza a pasar cuando vos querés focalizar tu mente en algo que te interesa. Entonces decís, hay algo, pero ¿esto qué pasa? Está indomable esta mente. Entonces, cuando empezás a ver que te haces el cirujano de tu propia mente y tenés el bisturí en tu mano, lees una página del libro que estás buscando y le sacás un jugo, entendés el quinto nivel de lectura, ¿no? ¿Entendés? No lo literal, sino lo que está detrás, Te haces lúcido, lúcida con la mente. Tenés raptos de inteligencia profunda, de razón pura. En términos espirituales, eso es el alma con precisa claridad, captando. Y hay una frase que anoté porque entre las cosas que quería compartir, esto, la mente concreta analiza, la mente superior capta. Esta es la diferencia, que lo anoté en mi cuaderno de meditación, en mis informes de meditación. La mente concreta analiza. Cuando vos estás dele que dele buscando razón, buscando causa, efecto, y si esto, y sumando un pensamiento, enganchándolo con el otro, y por qué habrá pasado, y si yo hubiera dicho esto, y si hubiera hecho lo otro, si no hubiera venido a vivir acá, y si me hubiera quedado allá, ¿qué hubiera pasado con esto? Y esto le estará haciendo mal a mis hijos, esta vivencia que estamos teniendo, y si esto, y empiezas así, vas de vaivén, vas yendo de un lugar a otro, tratando de analizar. Y desde ese lugar nunca, jamás vamos a llegar a la verdad. Porque esa mente es la que ve que el estacionamiento está vacío cuando en realidad el auto está. Entonces nos sirve en un punto esa mente, pero después, antes de usar esa mente, necesitamos la que está por encima, que es la mente que capta. La mente que capta absorbe el saber, absorbe la información, la idea, el pensamiento arquetípico madre o el propósito de un saque, captás. Después tenés que ponerle palabras para poder desglosarlo y analizarlo. Viene después. Si vos querés llegar a lo profundo desde la mente analítica, nos quedamos empantanadísimos. O sea, no llegás al bisturí. Para llegar al bisturí necesitamos entender que cuando estás muy analítica, esa mente está enredada. ¿Análisis de qué está haciendo esa mente? ¿Análisis de un hecho? ¿De una situación que pasó? ¿Desde qué lugar estás analizando? Anda al piso de arriba, porque intenta captar la esencia de lo que está atrás, la esencia del pensamiento. ¿Cuál es la razón espiritual que mueve ese pensamiento que vos estás intentando analizar? Entonces vas desde lo superior a lo inferior. Captás la información y ya una vez que captás la información no te podés desviar de ese camino. Captaste la esencia. A mí me pasó que capté la potencia creadora de la mente. La capté con todo mi instrumento, no sé cómo explicarlo. Capté que si vos sos capaz de orientar tu pensamiento, dirigirlo, focalizarte a voluntad del alma, pero no me refiero al pensamiento inferior, ese pensamiento lúcido, expansivo, que crea, no el que intenta analizar y comprender, sino el pensamiento que capta la esencia de lo que es. Toma algo de lo que ya está y lo entiende, ¿no? Sería así, lo entiende
en un sentido por ósmosis, ¿no? Lo entendés como por ósmosis. Y después lo podés razonar y poner en palabras. Pero cuando vos vas entendiendo que eso, el uso de ese instrumento te hace ser la mejor cirujana, el mejor cirujano en esta vida de traer lo divino a la tierra, decís, bueno, pues vamos a hacer esta labor. Quiero poner en funciones a mi mente que capta. Y subordinar a ella la mente que analiza. Entonces, te propongo que en cualquier situación en la que estés atrapada, analizando los pros, los contras, si habré hecho fodas, los cuadros estos de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? En la vida profesional, planificando proyectos y todo, ¿no? Anda al captar la esencia y después va a ser mucho más fácil hacer tu plan, porque la mente que analiza te va a servir para poder hacer un plan concreto de cómo bajar, cómo materializar lo que vos querés. Vos querés, por ejemplo, estás iniciando un proyecto nuevo en una ciudad nueva, en una vida, te mudaste, ¿no? En un lugar nuevo, y ese es tu proyecto en este momento, estás ahí y entendés que tenés que estar ahí. Quizá no analíticamente, pero captaste que ahí es el momento donde vos tenés que estar, el lugar. Y entonces, bueno, quiero estar acá y aprovechar el máximo de esta vivencia, de esta experiencia en la que me trae mi alma. Bueno, pues, ¿qué necesito hacer para que esto se haga realidad, para que esto se exteriorice, ¿no? Entonces, bueno, necesito hacerme amigos, necesito tener vida social, necesito ir a hacer, no sé, aportar algo a la comunidad, lo que sea que forme parte de tu proyecto. Necesito tener tiempo libre, necesito hacer turismo cercano, lo que sea. Y necesito escribir, necesito contar, necesito compartir las vivencias. Bueno, para eso la mente analítica es la que funciona. La otra mente no, la otra mente capta lo grueso, ¿no? El esbozo del arquitecto, el dibujo a mano alzada, el arquetipo, ¿no? Y después nuestra mente analítica tiene que bajar eso a la realidad, ¿no? Entonces, distinguir qué mente estás usando, en qué momento, porque la mente analítica sin control es como los yuyos en la huerta. Se te proliferan los pensamientos y te tapó, no te diste cuenta. No puedes captar nada, no hay acceso a lo superior. Entonces empezá por lo superior para ir bajando. ¿En qué forma es útil el ejercicio de la discriminación? Esta es una pregunta que te pongo para compartir. ¿En qué forma es útil el ejercicio de la discriminación? La discriminación es poder hacer este análisis, ¿no? Separar la paja del trigo, poder separar lo que es real de lo que es ilusorio. Y ahí vamos a la anécdota. Lo que es verdadero de lo que no lo es. Lo que es relevante al alma de lo que no lo es. Y te resumo el ejercicio del discernimiento como parte importante a la hora de analizar tu mecanismo mental. O sea, es necesario hacer este ejercicio del discernimiento, que es esencial para el alma. O sea, esencial es de la esencia, ¿no? Esta situación en la que estoy atrapada ahora, en la cual la mente me tiene como un rulo que no puedo salir y que me quedé atrapada en la contestación que me dijo, en la negativa, en el proyecto que fracasó, en algo que no me salió, en una vivencia de conflicto, de enojo, en lo que sea, ¿no? Que me quedé atrapada ahí. ¿Esto es esencial para el alma? Esto es esencial, pero no en el sentido de cuando vos lo haces con el uso de la mente, no es distinto que cuando lo haces desde el plano emocional. No le des concentrate en lo lindo, no le des atención. No, le doy atención,
pero simplemente primero necesito discriminar. ¿Esto pasa, esto no pasa? ¿Es esencia o no es esencia? Si no es esencia significa que es asunto estricto de la personalidad, que es algo que le interesa solamente a la personalidad. La personalidad se sintió herida, se sintió dañada, se sintió insultada, criticada. Todo eso lo ve la personalidad. El alma ve otra cosa. Preguntale al alma y vas a ver que en la misma situación, si vos le das voz al ego o a la personalidad, te va a decir una cosa. Y si vos le das voz al alma, te va a decir otra. Entonces, te lo aseguro, practicalo, preguntá. Entonces, ahí empezás a ver, esto es esencial, no es esencial. Lo que no es esencial se desvanece solo cuando vos haces estas preguntas, este ejercicio de discriminación. Te voy a leer solamente una parte de un escrito que yo escribo bastante. La discriminación es la función de la mente de la que dispone el alma para distinguir lo real de lo ilusorio en este plano. Separa la paja del trigo. Preguntarse por qué es útil discriminar en el camino hacia la luz es como preguntarse por qué necesito los pies para caminar. No puedo hacerlo de otra manera. La discriminación me permite sortear los obstáculos fantasmagóricos que planta el pequeño yo, atemorizado por el camino expansivo e independiente que le indica el alma. En el camino de la luz, la discriminación es el mapa que revela las puertas del laberinto. Esto te lo dejo como quizás semilla para un futuro episodio donde hablemos un poco más de esto de la discriminación. Porque también es un ejercicio, una vez que vos vas poniendo luz sobre tus pensamientos, después necesitas separar, este va, este no va, este a dónde me lleva, este me atrapa, este me libera, ¿no? Uno es expansivo, otro es restrictivo. Empezás a entender las cualidades de los pensamientos y entonces te es mucho más fácil soltarlos. Y el ejercicio de soltar se da casi solo, porque al hacer esto vos ves, que eso es lo que es la conciencia, ¿no? Ver, pero no con los ojos físicos, sino ves con otros ojos, con los ojos del alma. Entonces, discriminar, para eso necesitas un rato en tu día, ¿no? Para poder poner atención en tus pensamientos y poder decir, bueno, yo le estoy dedicando tiempo a los pensamientos enredados, analíticos del ego, o estoy realmente funcionando al servicio del alma. Y te juro que te sorprendés. Decís, wow, cuánta energía dilapidada. Y después estoy agotada o no puedo dormir. Me cuesta dormir porque estoy pensando y pensando y pensando y pensando. Y cuando uno dice soy muy mental, lo que significa es que está atrapada en la mente analítica. Entonces, que la cualidad mental es necesaria, pero hay que dar el salto hacia arriba, a preguntarte cuál es la mirada de lo superior, o usar la discriminación, porque el mecanismo de la mente está bien, hay que usarlo, pero hay que usarlo a voluntad. El muy mental es cuando se te vienen los pensamientos y te dominan. No, esto no puedo, esto tengo miedo. Entonces directamente ni lo pones en tu campo, porque esto que está por ahí atrás tenés miedo o crees que no podés, entonces te quedás acá donde estás. Eso no es ser muy mental, eso es responder con la mente a una supresión de una emoción, ¿no? Pero el ser muy mental, y ya lo he dicho en algún otro episodio, la mente el estudio de la mente me está dando una luz en estos últimos años que no te puedo explicar. Porque además la mente es capaz de organizar mi mundo emocional y orientar la energía del mundo emocional, que es emoción, energía en movimiento, hacia donde quiero. No hacia donde me vienen los impulsos de la afuera, que todo el tiempo te vienen, situaciones que pasan, cosas que te descentran, te sacan de tu eje y entonces vos vas pensando lo que te proponen, vas sintiendo lo que te proponen y entonces vos, ¿qué pensás? ¿Qué sentís? ¿Sos el dueño de tu vida? No, terminás siendo
como boyando en función de lo que te van trayendo y alguna línea de pensamiento sostenés y entonces crees que por eso sos el dueño de tu vida. Pero cuando empezás a mirar un poco más con atención, encontrás que no somos nada, los dueños nos falta mucho. Necesitamos comprender realmente de qué se trata la mente, cómo pensamos, cómo funciona la mente, qué poder tiene la mente. Pero para eso necesito meterme en el terreno, a jugar al básquet, necesito meterme, picar la pelota y hacer tiros al aro, ¿no? Necesito practicar, mirar, animarme a entender el mundo de la mente. Le tenemos miedo a la mente para mí, porque como nos atrapa en un lugar, nos da miedo pararnos como, bueno, a ver, vamos a charlar, mente querida, y a ver, conversemos. A ver, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene lo otro? ¿A dónde vamos? ¿Vamos juntas o vamos separadas? Y te aseguro que te cambia todo. Hay una comprensión, empezás a entender otra cosa, empezás a entender todo esto que uno tiene el poder realmente. Pero bueno, hasta que no lo mirás, podés leer, te pueden decir, podés escuchar, ver videos, pero hasta que vos no tomás la manija, nadie lo va a hacer, ¿no? Seguirás viendo que no hay auto cuando había, ¿no? Y entonces te armás tu mundo, tu propia realidad y perdiste la energía. Yo ahí perdí la energía porque me hice toda una historia, que por suerte fue corta, ahí terminó, pero me fui a dormir pensando que mi hijo estaba manejando en la ruta, viendo un boliche, nada que ver, nada que ver. Entonces toda esa energía dilapidada. Cuando en realidad yo quiero reunir mi energía para poder ser efectiva como personalidad para mi alma, ser un instrumento útil. Bueno, muy bien, hasta acá llegamos. Ya se hizo la hora. El próximo encuentro, bueno, espero hacerlo dentro de una semana. Me encantaría recibir tus comentarios, lo que te depara. Escribime porque me inspira también en seguir nutriendo mi pensamiento y mi análisis y mi reflexión sobre nosotros como seres humanos espirituales. Así que bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Namaste.